Todos hablan del dinero, pero muy pocos hablan de la relación que se tiene con el dinero. Relaciones que vienen del pasado, de la historia, de las experiencias, de la educación y mucho más. Puede ser una relación sana, pero a veces, muchas veces, tóxica. Bienvenidos a Un Impulso al Éxito, mi nombre es Valeria Maduro y hoy tengo el agrado, el honor de estar con Juan Pablo Carrizo, mejor conocido en sus redes sociales como El Niño Viejo. Él es mentor, psicólogo y hoy vamos a aclarar uno de los temas principales y una de nuestras relaciones más cercanas e íntimas y es con el dinero. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias Valeria por tenerme aquí. Estoy muy agradecido con todos ustedes por permitirme estar en este espacio. Y hoy vamos a compartir un tema que en realidad es bastante interesante para mí, pero que realmente no lo comparto o no lo hablo tan abiertamente porque digamos que la gente me contrata para otro tipo de servicios y otro tipo de situaciones. Pero definitivamente es una cosa que tiene que ver mucho en mi campo y que de alguna manera, no importa en el proceso que yo esté ayudando a una persona, el tema de la relación con el dinero también va a estar involucrada incluso dentro de cualquier cosa que esté trabajando con ella. Estamos de acuerdo, 100%. Quisiera iniciar preguntándote, ¿cuándo fue la primera vez que tú tuviste una relación con el dinero? ¿Cuándo fue, en tu memoria, cuándo fue esa primera relación con el dinero? Ok. Esa pregunta es bastante interesante. Y yo siempre recuerdo estar en un lugar donde todo estaba. O sea, que no nací realmente en un lugar donde había escasez como tal. Y creo que eso se volvió como mi normal, de alguna manera. A medida fui creciendo, yo simplemente llegué a pensar que todo el mundo tenía una vida como la que yo tenía. A medida fui desarrollándome en diferentes espacios sociales, empecé a conocer distintas amistades, distintas personas, me di cuenta que en verdad todo el mundo tenía una realidad distinta a la que yo estaba experimentando. Y eso es lo que me empezó a dar contraste, digamos, como tal. Y eso fue un proceso que me hizo saber muchas cosas referente a lo que entendía sobre el dinero y lo que no entendía sobre el dinero. Referente a mi casa, pues mi papá fue el proveedor principal y mi papá para mí era como un superhéroe. Mi papá no era una persona de estar comprándonos cosas todo el tiempo, pero sabía que en el momento que íbamos a salir con él y él iba a hacernos una especie de regalo, los regalos eran unas cosotas gigantes. Y yo sabía que eso era una cosa que para nosotros no era lo común, pero era como wow. Y mi papá siempre fue como ese factor wow, que mi papá traía los regalos y mi papá era la persona que hacía que esas cosas pasaran. Mi mamá, como tal, mi mamá era la persona que era la encargada de administrar todo lo que mi papá, digamos, estaba produciendo para nosotros. Cosa que he aprendido mucho en mi propio modelo familiar de la familia que yo estoy creando con mi esposa. En el sentido que he tomado lo mejor de todo lo que aprendí, he desechado lo que no me parece que sea funcional en este momento y lo estoy aplicando directamente en el modelo de familia que Mira, se ya que estás hablando de tu relación, vamos a ir ya al grano. Yo quiero entender algo que es fascinante en cualquier relación que nunca se habla. Cómo desde el principio, cuando estás comenzando tu relación amorosa, sentimental, ¿cuál deberían ser estas primeras conversaciones que uno tiene? Deberíamos incluir el dinero, ¿no? O sea, la parte financiera de una relación. O sea, claro, eso es tan interesante y tan único como la personalidad de la persona. O sea, dentro de cuando tú estás saliendo con alguien o estás empezando a conocer a alguien, pues definitivamente eso va a salir a relucir en algún tema o en alguna situación. Claro, o sea, cuesta demasiado. ¿Cómo haces? O sea, yo fui realmente bastante abierto. Okay. Entonces, como yo tuve el ejemplo de mi papá de ser, digamos, proveedor, que no me parece un mal ejemplo en realidad. Me parece en realidad que tampoco invalida ninguna de las partes de ninguna forma, porque al final no tiene que ver con mi esposa, tiene que ver con cómo yo me estoy presentando y cómo estoy haciendo las cosas y cómo yo siento que son correctas. Y hasta el momento esa posición no me ha traído ninguna consecuencia negativa en mi vida ni en mi relación. Entonces, todo tiene que ver en la forma en la que tú te presentas. Yo me presenté como una persona abierta a compartir lo que yo estaba creando y a invitar a esta persona a mi vida y que ella pudiera sentir una seguridad a través de lo que yo estaba presentando y lo que yo estaba proponiendo. Pero evidentemente yo estoy claro que si yo estoy metido en un proceso de crecimiento, de transformación y evolución, evidentemente estoy involucrado con una persona que también está interesada en construir. Exacto. Y si está interesada en construir, quiere decir que somos dos personas dispuestas a crear un equipo y nosotros definiremos cuáles van a ser las variantes según las condiciones de cada uno. Y creo que cada pareja realmente tiene que encontrar su propio lenguaje y su propia forma y entender que ambos lenguajes económicos distintos tienen
que hacer un trabajo para que haya armonía entre ellos. Esto ya es curiosidad. Cuando uno comienza a salir con la persona, ni siquiera, todavía no son novios, están saliendo. ¿Crees que esto es una conversación a la hora de salir con esa persona? Primeros dates de una. Depende. Es que depende realmente por eso te repito, depende mucho de la persona. Porque si tú estás saliendo con una mujer, por ejemplo, que es una CEO, por ejemplo, una CEO que la mujer nadie le tiene que invitar absolutamente nada, pues no estoy diciendo que no vas a tener esos detalles con ella, pero es una mujer que tiene otras formas de relacionarse y de resolverse su vida y de hacer sus cosas. Entonces, depende muy bien con quién esté saliendo, qué valores tenga esa persona o qué considera, porque puede ser una mujer que se puede pagar absolutamente todo, pero mi papá me enseñó que el hombre invita. Y eso no tiene que ver para mí con roles de género, tiene que ver con lo que cada quien está acostumbrado a cultural. Nada está bien ni mal, o sea, cada quien tiene su relación en pareja, ¿no? Tiene su relación en pareja y lo importante es ver si esos lenguajes hacen sentido, porque perfectamente tu lenguaje económico puede hacer sentido puede no hacer sentido con una expareja que tuviste, pero con tu pareja actual hace todo el sentido del mundo. Claro. Pero tiene que ver. Puede ser un lenguaje del amor, ¿no? Puede ser un lenguaje del amor también, claro, porque además, o sea, por ejemplo, yo soy una persona que a mí me encanta hacerle regalos a mi esposa, por ejemplo, y para mí hacer eso me da muchísima felicidad. De hecho, hoy es el cumpleaños de mi esposa. Ay, feliz. De hecho, hoy es el cumpleaños de mi esposa, entonces vengo a hacerle unos regalos, en este momento. Pero te repito, depende mucho Te voy a contar algo. Yo siempre tuve todo en mi casa. Vengo de una familia acomodada. Mi papá tuvo una bonanza económica interesante. No éramos millonarios, pero definitivamente venimos de un buen background. Y tuvimos una estabilidad económica por muchísimos años, hasta hace un tiempo que ocurrió todo el proceso, hasta antes de que yo me independizara. De hecho, mi independencia tiene que ver con la crisis económica que vivió mi padre después de 20 años de ser completamente estable, por ejemplo. Porque esas cosas pasan, esas cosas suceden. Y eso fue un golpe de realidad muy grande para mí, que me hizo crecer y me hizo madurar de muchísimas formas y me hizo tener que buscar evolucionar y crecer e independizarme y buscar mi propio nombre. Así que, amén por todo eso al final. Pero yo me acuerdo que en mi casa había para todo, pero por ejemplo el tema de los viajes, como yo estaba en un colegio donde estaban los hijos de los presidentes de la República, evidentemente depende con qué tú te estés comparando y con qué tú estás viendo las cosas. Tu realidad con la otra. O sea, tú puedes tener suficiente, pero si tú estás en un lugar donde todo el mundo se va de viaje para absolutamente todos lados y para ti pues no es tu realidad, pues esas cosas pueden crear temas de inseguridad cuando tú estás creciendo y todo ese tipo de cosas. Ahora que estás, perdón que te interrumpa porque este es el meollo. El meollo, el punto de la comparación, y es, tú identificas a esta persona que tiene esos red flags, ¿no? Que tú dices, esta persona tiene una relación tóxica con el dinero. Danos 3 puntos importantes a la hora de tú identificar cuál es ese tipo de persona y cómo se la podríamos ayudar en ese sentido. Yo les voy a recomendar a alguien que tienen que estudiar. Es un señor que se llama Ken Honda y él es un millonario zen. Y básicamente él combina las enseñanzas del budismo zen con finanzas personales y el tipo es un genio. Y enseña en muñequito para que cualquier persona pueda entender realmente los secretos de la abundancia y la relación sana con el dinero. ¿Por qué? Porque existen, el estudio lo hizo a través de estudiar a cientos de millonarios diferentes de todas partes del mundo, pero se dio cuenta que se dividían en 2 tipos de millonarios: los millonarios infelices y los millonarios felices. Entonces, los millonarios infelices y los millonarios felices no son iguales, porque que tú tengas dinero no significa que tú estás bien. Y eso es una cosa que tenemos que entender, porque yo he atendido muchas personas que tienen muchísimo dinero y se quieren tirar del balcón. Entonces, no es el dinero lo que estamos hablando. Tiene que haber una combinación entre propósito, dirección y abundancia de recursos para que tú puedas tener una vida feliz, sostenida y estable. Entonces, ¿cuáles son los red flags más claros que podemos ver en nosotros? ¿Y cuáles son esas señales? Puede ser, por ejemplo, ansiedad por gastar, o sea, ansiedad cuando toca gastar, sentirte cuando tienes, por ejemplo, para pagar tus cuentas, sentirte ingrato, incluso con la posibilidad de que las puedes pagar, porque siempre te sientes como escaso o que tienes menos o que no te alcanza. También es constante estrés financiero, o sea, siempre sientes que te están correteando, que tienes el agua al cuello. O sea, todas esas son señales de que evidentemente hay temas en tu relación financiera que tienen que reevaluarse, que tienes que investigar, pero vamos a todo lo que tú estás hablando, porque al final todo eso tiene que ver con muchísimas creencias. Volviendo a lo que te estaba diciendo,
yo no me podía ir de viaje. O sea, por alguna razón misteriosa, por mis primeros 20 años de vida, 18 años de vida, yo no pude montarme en un avión, por ejemplo. Pero vengo a un lugar donde todo el mundo se montaba en aviones. O por lo menos yo creía en mi cabeza que todo el mundo se montaba en aviones. Ajá. Al punto que me di cuenta que creé una creencia inconsciente de que yo no viajo. Yo creé esa cosa hasta que de repente empecé a tener dinero y de repente me di cuenta, mi esposa, que es una mujer que es viajera desde los 18 años, hoy mi esposa pues ya está cumpliendo 38, o sea, mi esposa no te puedo hablar que dije tu edad. Te estoy diciendo que mi esposa ha viajado muchísimo, o sea, ha ido a demasiados países. Entonces imagínate, me meto con esta viajera que de repente me dice, no, pero vamos para allá. Y de repente me acuerdo un momento que yo tenía el dinero en la cuenta y decía, me voy de viaje. Y eso, entenderlo, fue la ruptura de una creencia en mí, de que no se podía. Justamente iba a preguntarte sobre cómo romper los patrones y cayó anillo al dedo. Bueno, tienes que reevaluar primero esa sensación. Si tu papá, por ejemplo, tú lo viste siempre pasando páramo. Y tu papá siempre estaba, no hay, que no hay suficiente, que no se puede, que tú crees que la plata, que no sé qué, que si botas tú botando la plata, que peladito, que ta, que tinco, etcétera. Todas las cosas que cada uno tuvo que vivir referente a eso. Pues tienes que darte cuenta cuando en tu cabeza, pues tienes ese no se puede. Una de las cosas que yo me enseñé a mí mismo y que le quiero enseñar a mi hijo es que cuando algo no se pueda, no es que no se puede, es qué vamos a hacer para que pase. ¿Ves? Es completamente diferente a no hay, porque cuando dices no hay es escasez. Pero cuando dices qué hacemos, qué creamos, qué inventamos para que eso sea una posibilidad, pues la forma en la que tú rompes los patrones o las creencias mentales es primero entender cuáles tienes. Por ejemplo, esto sí puedo o esto no puedo, o esto es demasiado caro, o etcétera, cualquier creencia que tengas sobre que tú no puedes algo, y tienes que reevaluar esa creencia y decir, realmente esto es verdad. O sea, esto que estoy viendo aquí, esta vaina que yo vengo creyendo desde toda mi vida, ¿esto realmente tiene un peso en la realidad o el que lo está haciendo real soy yo? Y cuando empiezas a reevaluar todas esas creencias una a una, te das cuenta que más de la mitad de las cosas ni siquiera son pensamientos tuyos, son herencias que tú estás cargando. Exacto, de tus abuelos, de tus papás, de lo que tuviste, de traumas, de un montón de cosas. Entonces, esa es la forma en la que yo siento que nos podemos realmente liberar, empezar a liberar de ese proceso como tal. Wow, es increíble, o sea, escucharte me hace pensar y reevaluar muchas cosas de mi vida. Y creo que hoy ha sido una buena clase también para reevaluarnos en ese sentido de cómo nos relacionamos con el dinero. ¿Cuáles serían esas 3 herramientas que tú pudieses ofrecernos adicional de toda esta clase que nos has dado hoy para reevaluar, replantearnos entonces esta relación tan íntima, entendiendo que tenemos patrones súper fuertes, que podría ser una relación no sana y que además podría venir de la infancia y de nuestra historia? Bueno, lo primero es salud integral. ¿Y qué es salud integral? Pues entender tus emociones, porque existe el IQ económico, que tiene que ver con la parte técnica del dinero, y existe el EQ, que es el EQ, que es la parte emocional del dinero. Porque una cosa es cómo hacer dinero, crear dinero y moverlo, y otra cosa es cómo me siento referente al dinero, que es completamente diferente. Entonces, salud integral es entender tu salud financiera cómo está. Evidentemente, si tengo todo hecho un desastre, tengo que darme cuenta, ok, primero finanzas personales, principalmente. Empecé a estudiar finanzas personales. Después de tener finanzas personales, reevaluar cómo yo quiero crecer ese patrimonio, porque al final lo más interesante que tú tienes para crear tu patrimonio es tu ingreso principalmente. Entonces, no enfocarte tanto en el dinero, enfocarte en tu servicio, porque si tú te enfocas en el servicio y te pierdes completamente el resultado y solamente te enfocas en dar un servicio excelente todo el tiempo, pues el dinero va a venir por consecuencia, porque al final el dinero no es dinero porque sí, el dinero es energía que viene a través de que tú estás metiéndole amor a eso que tú estás haciendo, y eso que haces con cariño, con amor, con entrega, con servicio, completamente, eso es lo que empieza a regresar, porque la gente dice, puta, me encanta tu trabajo, me encanta lo que haces, me encanta esto, que fue un poco lo que tú dijiste, me gusta tu trabajo, por eso estás aquí. Entonces eso es porque simplemente yo no estoy enfocado si esto va a pasar o no, yo estoy enfocado en hacer mi trabajo bien. Y así lo mismo es con el dinero. Pero ¿qué pasa? Y te voy a poner 2 casos muy puntuales. Ajá. 2 casos para evaluarlos antes de cerrar. Uno, si la persona quedó desempleada y lo votaron, o la votaron. O sea, es muy difícil otra vez rescatar ese amor por el dinero, el cómo, porque está enfocado en esa experiencia. Ajá. Y ahorita te voy a poner otro caso para evaluar, que son 2 casos totalmente distintos. Ok. El otro caso me lo vas a poner después. Sí. Ok. Dale. A ver. Esa persona tiene cosas que tiene que reevaluar de su vida. Es como una ruptura amorosa. La gente sigue cagándola en sus parejas porque no aprende la lección que tiene que aprender
de lo que se destruyó y lo que salió, lo que terminó saliendo mal. Entonces, como no aprendes la lección, evidentemente sigue pasando el tema porque lo que está creando la situación es lo que tú no aprendes. Entonces, como toda crisis, las crisis traen crecimiento si tú buscas el conocimiento de lo que esa crisis te entrega. Okay. Si no entiendes eso, pues no vas a poder superar la prueba. Entonces, para mí, todos los procesos como una ruptura, una pérdida de trabajo, la muerte de un ser querido, todas esas cosas en verdad son momentos y puntos de reflexión muy profunda, de yo realmente analizar qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida. Y también me atrevo a decir que hay un proceso de luto, claro, en esa reflexión, ¿no? Claro, es que es un proceso que es por eso repito, es emocional. Y habíamos hablado, creo yo que estas recomendaciones que hoy nos compartes pueden servir para cualquier edad, pero quiero enfocarme en una persona que tenga 55 años en adelante. Lo tuvo todo en su vida, una familia, todo, pero en un momento cayó de crisis. Sí. Y ahora la situación es totalmente distinta. Sí. La relación con su pareja cambia, la relación con sus familiares, con sus hijos cambia, y todo esto tiene que ver por falta de dinero, que al final es la relación íntima en el lenguaje del amor de esa persona. O sea, ¿cómo haces para replantearle eso? O sea, qué difícil. No, es dificilísimo. Y más que es tan mayor. Porque esa persona va a vivir sí o sí una crisis de identidad. Porque está muy acostumbrado a estar en una... Mi papá, cuando tuvo muchísima plata, mi papá era de una forma. Cuando pasó por el proceso, se volvió de otra manera. Y él me planteó una vez, estábamos tomando café, me dijo, mira, Juan, yo realmente, cuando teníamos una situación más delicada, me dijo, yo nunca estaba en una situación económica tan delicada y yo nunca he sido tan feliz. Porque él pasó por un proceso de transformación, en verdad, a través de la situación. Claro, porque porque si hablamos simplemente de dinero y creemos que el dinero es lo que nos da poder, lo que nos da la identidad, si no tienes dinero, entonces ¿quién eres? Y lo mismo una persona, lo mismo cosa. Entonces tu identidad no puede depender de algo externo de ti, porque tu identidad es lo que tienes tú en esencia. Tú tienes que proteger esa esencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese señor? Ese señor tiene que hacer un profundo proceso de autoconocimiento. Ese señor tiene que hacer terapia y empezar a construir desde todo eso que se rompió. Porque si esa situación rompió relación, rompió situaciones, rompió, entonces todo eso se tiene que destruir para crear algo nuevo. Si esa persona está disponible y dispuesta de que eso sea de esa manera. Sí, porque al final a esa edad ya el camino es bastante recorrido, pero bueno, nos toca el punto de quiebre y a seguir creciendo, ¿no? Seremos estudiantes eternos hasta el día de trascender. Y así va a ser. Mira, no hay mejor manera de cerrar con esa frase. Gracias enormemente por este espacio. Tú no tienes idea de la felicidad que hoy yo tengo de estar compartiendo contigo. Vengo viéndote en el transcurso de tu crecimiento hace muchos años atrás. Sabes que hemos conversado en diferentes ocasiones. Claro. Espero que esta sea la primera de muchas conversaciones más que tengamos en la vida. Claro. Felicidades también por ese rol bello que tienes en tu vida, ser papá. Y quiero hacerlo público porque este mes lo amerita, que es el mes del amor y de la amistad. Y creo que no hay mayor grande amor que el de ser padre. Claro. Y obviamente el de ser esposo. Así que gracias por esta oportunidad. Y ustedes, si nos vieron, si esto les tocó el corazón, si pensaron en esa persona para este episodio, por favor, vayan y compártenselo. Y por favor también ustedes tienen la posibilidad de suscribirse a Un Impulso al Éxito. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.